Hola, ¿qué tal, amantes del código? El día de hoy te enseñaré CSS Grid de una manera bastante sencilla. Estaremos viendo qué es CSS Grid, cómo nosotros podemos habilitarlo, cómo crear filas, columnas, las diferentes medidas en la cual pues nosotros podemos definir dichas columnas y filas. Igual como estaremos viendo cómo posicionar elementos en CSS Grid, cómo poder darle, cómo darle espaciado entre cada elemento, cómo crear igual el grid usando grid template Arias. Una vez dicho eso, empezamos. La primera pregunta que vamos a contestar es ¿qué es CSS Grid? Bueno, CSS Grid es un módulo de CSS, el cual nos permite dividir la página en una cuadrilla o en una región. Por eso se le dice grid. A partir de esta cuadrícula, pues nosotros podemos posicionar los diferentes elementos de una manera más sencilla, versátil y coherente. Una característica principal de CSS Grid es que se maneja mediante filas y columnas. Es decir, que nosotros podemos posicionar los elementos en dos dimensiones. Para empezar a usar Grid, solamente se necesitan dos cosas. Una, pues es un contenedor al cual nosotros le vamos a definir ese display grid. Y pues ese contenedor debe tener elementos, ¿no? En este caso, pues tengo varias imágenes y mi contenedor vendría siendo pues este div con la clase galería grid y pues cada elemento de ese grid vendría siendo galería imagen. Y pues para empezar hay que habilitar pues el uso de ese grid. Para eso hay que seleccionar eh, pues ese elemento, ¿no? Contenedor, y nosotros le vamos a dar un display grid. Y pues quizá no parece que haya cambiado de nada, pero si nosotros abrimos las herramientas de desarrollo, podemos ver que en este div que es donde nosotros estamos aplicando nuestro display grid, pues se me habilita esta pestañita que dice grid. Nosotros lo vamos a activar. Y esto cuando trabajamos con grid es de bastante ayuda. Entonces aquí nos marca, si nos damos cuenta, pues aparece, ¿no? Uno, 2, uno menos uno. Entonces, por defecto me crea pues solamente una columna. Y pues estos números, los números que están acá, pues vendría siendo los line grid. Pues los line grid lo que hace es delimitar, ¿no? Tanto filas como columnas. Cuando creamos ya nuestras primeras filas y columnas, pues va a cobrar más sentido de eso. Entonces, una vez habilitado grid, podemos crear columnas y para eso es el comando grid template columns. Y aquí nosotros podemos crear nuestras columnas. Existen varias maneras de crear esas columnas. Una de ellas es definiendo cada tamaño de columna, es decir, si yo quiero que mi grid tenga dos columnas, lo que puedo hacer es pasarle directamente la medida de cada columna. Por ejemplo, si yo quiero que una columna tenga 20, si quiero que una columna tenga 200 píxeles, pues le podría pasar 20 rem. Y si quiero que tenga 40, y si quiero que otra tenga 400 píxeles, pues le puedo pasar 400 rem. Y si regreso a, al navegador, podemos ver que pues ya cambió un poco. Entonces aquí los green line, si se dan cuenta, me aparece uno, 2 y 3. Entonces, los green line lo que hace es delimitar, es decir, esta línea y esta línea. Entonces, si por ejemplo yo tengo seleccionado mi grid, galería imagen, entonces puedo venirme aquí en layout y aquí puedo pues mostrar, ¿no? Si se me muestran las líneas con números y quiero que se escondan con los nombres, pero en este caso no tiene solamente los números. Podemos mostrar el tamaño. En este caso, la primera columna es de 20 rem y la segunda es de 40 rem. Show area names, pues todavía no hemos llegado a ese tema. Y extend grid lines es de que pues no se extiende, ¿no? Todas las link lines. Si lo desactivo, pues no pasa nada, ¿no? Y otra medida que nada más se usa en los grid es los FR o fracciones. Entonces, si por ejemplo yo quiero que se dividan de manera equitativa, puedo ponerle un FR y un FR. Si se dan cuenta, miden lo mismo. Entonces, un FR es como una fracción, ¿no? Entonces, véanlo como que si fuera un pastel. Tengo que mi contenedor, en este caso Galería Grid, pues vendría siendo mi pastel. Y si quiero dividirlo en partes iguales, en este caso lo quiero dividir en dos partes iguales, pues le pongo un FR y un FR. Si quiero que tenga tres columnas, pues le puedo poner un FR más.
Y lo que nos hace es crear tres columnas del mismo tamaño. Pero igual puedo ponerle que la del medio sea dos veces más grande que las otras. Entonces CSS Grid hace el cálculo y prácticamente es él hace el trabajo por nosotros, ¿no? Y solamente con eso nosotros ya tenemos pues un grid. Tenemos tres columnas con cuatro filas. Y si nosotros no le pasamos las filas, pues automáticamente les va creando, dependiendo de cómo pues cree mejor distribuirlas, ¿no? Voy a regresar a un FR y para que me lo ponga de esa manera. Pero si se dan cuenta, aquí tengo repetido el mismo valor, ¿no? O sea, un FR, un FR. Puedo tener 10 RAM, 10 RAM y 10 RAM. Una manera más corta de nosotros crear este tipo de grid sería con la función repeat. Entonces, lo que hace repeat es de que va a repetir lo que nosotros le pasemos por acá. Como primer valor, nosotros le pasamos el número de veces o el número de columnas que nosotros queremos. En este caso voy a poner 4. Y seguido de una coma, el siguiente valor que le vamos a pasar es el tamaño de cada columna. Por ejemplo, yo creo que sea de 200 píxeles. Y lo que va a hacer es de que me va a crear cuatro columnas de 200 píxeles. Lo mismo que yo ponga un FR y me las va a crear de esa manera. Ya vimos cómo crear columnas, entonces para crear pues filas es exactamente lo mismo, nada más que es grid template rows. Y si yo quiero crear dos filas de 200 píxeles, pues le podría pasar 20 rem, 20 rem. Y si se dan cuenta, aquí tengo tres filas. Pero nada más las dos primeras tienen 200 píxeles, ese es el tamaño que le definí. Pero debido a que ya no hay espacio para poner pues, las otras dos imágenes, automáticamente ese grid las posiciona. Entonces, si nosotros no le definimos el tamaño de esa fila, pues nada más se va a adaptar a su tamaño. En este caso, si se dan cuenta, la última pues mide 1,53, casi 1,54. Entonces, si yo le pongo acá 20 rem, como ya le definí esa última fila, pues ya me va a crear esa fila con 200 píxeles. De igual manera, aquí podemos poner la función repeat y pasar de que son tres filas de 20 rem y el resultado es el mismo. Igual se puede ser mucho más corto. Eso con el shorthand, que es grid. Y primero nosotros le pasamos las filas. En este caso, quiero, voy a usar la repeat. Quiero tres filas de 200 píxeles. Y para poner las columnas es con la diagonal. Y ahorita ponemos pues las columnas. Y quiero cuatro columnas de una fracción. Y el resultado es exactamente lo mismo. Si por ejemplo acá le pongo 10, pues me va a crear las filas de 100 píxeles, ¿no? De igual manera, pues podemos notar que los elementos, en este caso las imágenes, están pues muy pegadas una de otra. Entonces, con grid, igual nosotros podemos darle espaciado entre cada elemento. Existen varias maneras de hacer eso. Podemos poner column gap y podemos pasarle la medida que es un rem y nos va a separar un rem o 10 píxeles entre cada columna. ¿Se dan cuenta aquí en esta parte? Ese es el gap. Para poder darle espacio entre cada fila es row gap y podemos pasarle 2 rem y en este caso pues nos da espaciado de esta manera. En el último ya no, nada más entre estos y pues igual podemos poner gap y primeramente pasar de el espaciado entre cada fila, 2 rem, y entre cada columna vendría siendo rem, y el resultado es el mismo. Aquí entre cada columna es un rem. El primer valor es para el gap entre cada fila y el segundo valor es para el gap entre cada columna. Y si en dado caso queremos que tenga el mismo espaciado tanto en filas como en columnas, solamente podemos pasarle un valor y eso va a aplicar
2 rem para tanto para filas como para columnas. Otra manera de nosotros poder crear ese tipo de grids es usando algo llamado grid template areas. Lo que hace grid template areas es de que nosotros eh, vamos a definirle ciertos nombres, ¿no? Por ejemplo, tienen que seguir esta sintaxis. Puedo poner acá img1, img1, img2, img2, poner img3, img4, img5, img5, aquí poner img, aquí, aquí poner img6, poner acá img4, img7, img8, puedo seguir, puedo seguir y ponerle img9, img9, img10, img10, img10. Entonces, con Grid Template Alias lo que nosotros es pues darle un nombre o un alias a cada espacio. Entonces, a cada espacio. Entonces, este vendría siendo pues el diseño de nuestra grid. IMG1, IMG1. O sea, este valor, este nombre puede ser el que tú quieras. Yo lo puse IMG1 pues para poder guiarme, ¿no? Para poder asignarle ese espacio a cada elemento del grid es, hay que seleccionar cada elemento. Voy a eliminar esto. Entonces hay que seleccionar uno por uno. Aquí va a ir el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Entonces, supongamos que va a ir en orden. O sea, supongamos que la primera imagen quiero que sea este img1. Entonces, para asignarle ese valor, hay que usar la propiedad grid area y pasarle img1. Y así vamos a ir haciendo entre cada elemento del grid. 9 y 10. Y si se dan cuenta, podemos obtener pues ese tipo de diseño. O sea, con Grid Template Areas podemos asignar un valor, podemos asignar un nombre a cada espacio de ese grid, o sea, crear nuestro grid solamente con esto. Y posteriormente a cada elemento del grid asignarle pues ese espacio, ¿no? Aquí puedo poner 2 y aquí uno, es dependiendo se van a intercambiar las imágenes, es dependiendo de cómo nosotros creemos el diseño.